Bueno, muy buenos días, amados hermanos de la Sexta Congregación en Maicao, La Guajira. Reciban un fraternal saludo de su hermano Alfonso Guillermo Campo Acuña, miembro de la Congregación Emmanuela Beltrán de Soledad Atlántico. En esta mañana, por la gracia del Señor, me ha correspondido llevar una corta reflexión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, voy a permitirme encender las Escrituras. Escuchaba al hermano Jorge Luis Simanca, ahora en la semana virtual o digital de renovación, y él decía que ya hoy podemos decir, enciendan sus escrituras o abran sus escrituras, y decía y explicaba el por qué. Bien, como la Biblia yo la tengo en el celular, por eso digo, me permito encender las escrituras y voy a leer en la primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esta corta reflexión la he titulado El abogado. Mis hermanos, si leemos o entendemos lo que la Biblia nos acaba de, lo que leemos a través de la Biblia y lo que acabamos de leer, entendemos claramente lo que es ser un abogado, y entendemos claramente que si hemos pecado, si hemos cometido alguna infracción contra lo que es los mandamientos y estatutos que establece el Señor, dice el mismo que abogado tenemos para con Dios, oígase bien, para así poder tener entrada al reino de los cielos. El Señor Jesucristo, Él mismo nos enseña, Él mismo nos dice lo que de verdad debemos hacer. Y esto que hoy hemos visto o que hemos leído a través de las Sagradas Escrituras es que tenemos un abogado, y que ese abogado se llama Jesucristo, el justo. Este abogado nos ha de librar, nos ha de vivificar. Veamos lo que dice en 2 de Corintios, ¿ya? El capítulo 3, 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo, el versículo 6, dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, que Él nos ha hecho ministros. ¿Y por qué nos ha hecho ministros? ¿O por qué nos vivifica? Porque Él, con su palabra, con su Espíritu Santo, nos va a vivificar, nos va a dar la vida. Y hermanos, nosotros tenemos a un abogado y a un juez a quien podemos acudir para poder de esta manera llegar al reino de los cielos. Entonces, hermanos, si miramos a quién podemos acudir, veamos lo que dice Isaías en el capítulo 51. Isaías en el capítulo 51, el versículo 22. Dice Isaías en el capítulo 51, versículo 22: así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: he aquí, he quitado de tu mano el cáliz de tu aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Es decir, si nosotros por X o Y circunstancia hemos cometido un error, hemos pecado, nos podemos llegar al Señor, claro está, arrepintiéndonos de corazón. Porque dice el Señor en su palabra: deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios y alcanzará misericordia. Entonces, esto tenemos que hacerlo. Ya Él nos ha dicho claramente que Él ha quitado de nosotros el cáliz del aturdimiento, de la ira del Señor, y el cual dice que nunca más volveremos a beber. Entonces, tenemos que tener pendiente lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Porque son cosas claras, ¿ya?, que el Señor nos muestra, y que Él, a través de las Sagradas Escrituras, nos está mostrando que primeramente tenemos un abogado, que también tenemos un juez, pero que ese juez y que ese abogado actuarán en justicia, ¿ya?, recta y correctamente, porque Dios es justo, Dios es un ser correcto, a Él no le gustan las injusticias y sus juicios son justos, dice la palabra, ¿ya?, y que además su palabra y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, mis hermanos, si Él nos dice esto, si Él mismo nos aconseja esto que acabamos de mirar y de leer, tenemos que correr, tenemos que buscar a ese juez, a ese abogado que nos defenderá, dice, porque Él es nuestro abogado ante el Padre, ante el Señor, como lo leímos en la cita inicial. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Bueno, si cometimos un error, los errores se cometen a veces por desconocimiento, también se cometen por ligereza, errores. Porque hay situaciones que no son errores. Hay situaciones que no son errores. Les pongo el ejemplo. Por decir, si yo pienso en hacer algo teniendo el conocimiento de la verdad, ya y lo hago, ese no es un error. Pero sin pensarlo, ¿ya?, sin pensarlo, o porque de pronto no tenga el conocimiento real y verdadero, caigo, ya ese sí pasa a ser un error. Y esos errores, como repito, se cometen o por desconocimiento, ¿ya?, o porque no hemos pensado en el momento de hacerlo, pero también, claro está, por tener el desconocimiento, caemos en el error, cometemos la infracción, y entonces en ese momento podemos nosotros acudir al Señor. En el otro caso, dice la palabra que dice una horrible expiación caerá sobre nosotros, una horrible expiación. Y dice que dura cosa es caer en manos del Dios viviente. Entonces, si por error pecamos, si por desconocimiento lo hacemos, ¿ya?, podemos acudir a ese abogado que nos defienda ante nuestro Dios, ante el Padre, que es el mismo. Óigame, que es el mismo, porque no son dos ni tres, es uno solo. Es uno solo. ¿Ya? Y entonces, Él nos defenderá. Él abogará por nosotros, nos vivificará, y dice que Él mismo quita el cáliz del aturdimiento, ¿ya?, y los sedimentos que en él hayan, y que nunca más volveremos a tomar ese cáliz de la ira del Señor o de la ira de Dios, ¿ya? Estas situaciones hay que tenerlas demasiado en cuenta, porque el Señor, pues, Él sabe todas las cosas. Para Él nada le es oculto. Aunque nosotros nos escondamos donde queramos escondernos, dice que si corremos a lo más extremo de la orilla del mar, allá está Él. Si nos vamos a lo más alto de los cielos, allá también está Él. Y si nos vamos a lo más profundo, pecado por error, ya repito, abogado tenemos para con Dios, abogado tenemos para con el Padre, conforme dice las Escrituras. Pero óigase bien, y por eso dije ahorita lo de la abogados, pecados deliberados y pecados no deliberados. Entonces, leamos lo que dice en Romanos, el capítulo 2, el versículo 27. Romanos, el capítulo 2, el versículo 27. Voy a buscarlo aquí. Romanos, capítulo 2, versículo 27. Dice la palabra de Dios: y el que físicamente es incircunciso,
pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Óyelo bien. O sea, así como tenemos un juez, también tenemos un abogado. Y ese abogado se llama Jesucristo. Pero también ese abogado, así como nos puede absolver de cualquier culpa, también puede condenarnos. Por eso hablé del pecado deliberado y del pecado no deliberado. Es decir, el que se hace por error es pecado no deliberado, pero cuando tú piensas para hacer las cosas, entonces viene el pecado liberado. ¿Ya? Y dice que te vendrá una horrible expiación, y horrible cosa es caer en manos del Dios viviente. Entonces, mis hermanos, lo que aquí queremos decir por la palabra es que el Señor perdona nuestros pecados. También puede perdonar a aquel que deliberadamente peca, si se arrepiente de verdad, si abre su corazón a Dios. Pero, repito, así como hay un juez que perdona y hay un abogado que hace ante el Señor, ante el Padre, o busca el perdón de la transgresión que nosotros cometimos, también hay un juez que puede condenar lo que ya hicimos si no nos arrepentimos. Dios les bendiga.